Iván Ordóñez, ¿cómo va, Ivo? ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Muy bien. Ivo, el economista picante joven del campo, dicen algunos. Bueno, espero que lo joven de a poco se va yendo y también lo picante, porque viste, te pones más adulto, menos picante sos, No, pero espero no mantenerlo pasó. un poco. Todavía no pasó. Bien. Iván, en primer lugar, conversábamos fuera de aire acerca del pasilleo en el Congreso de la Presid, no todo lo que la información que uno tiene. ¿Cómo estás viendo este Congreso? Mira, siempre el primer día va arrancando, la gente va llegando, lo veo muy populoso como siempre. El ánimo es optimista considerando que venimos de una de las peores sequías desde la vuelta de la democracia, así que lo veo bastante cargado, hay muchas charlas, hay muchos sponsors, entonces esto habla un poco de la capacidad de resiliencia del sector a pesar de estar enfrentando pérdidas importantes, ¿no? Hablando de ese tema de las pérdidas, ¿cómo ves la coyuntura económica hoy de Argentina y de la agroindustria? Mira, el cepo genera una distancia entre el dólar comercial que reciben los productores versus el dólar financiero, con el cual básicamente se arreglan las transacciones de las deudas, etcétera. Muy grande, muy grande. Hay una incertidumbre enorme. Vos pensás que si alguien liquida hoy granos, recibe la plata después de las PASO. Entonces, a medida que hay más incertidumbre respecto de los resultados electorales, menos hay voluntad de desprenderse de lo que yo llamo argendólares. ¿Qué es un argendólar? Es un activo en Argentina que se parece mucho al dólar. Por ejemplo, la hacienda, por ejemplo, los granos. Entonces, son muy parecidos al dólar, pero no son el dólar. Entonces, agregarle incertidumbre a cuánto vale ese argendólar hace que se retraigan operaciones comerciales. Me parece más que evidente que hay un parate, ¿no? ¿Y ese parate se puede revertir a partir de una nueva gestión, no importa el color político que tenga, o hacen falta otras cuestiones? Mira, yo creo que a medida que se vaya aclarando el panorama electoral, las variables económicas se van a ver impactadas porque hay muchas que tienen que ver con el humor de la población. Entonces, mientras más se aclare el panorama electoral, más se sinceran determinadas variables. Y ahí los productores, los que están muy apretados, algo venderán. Pero yo no creo que en este semestre veamos definiciones comerciales importantes, digamos. Yo los veo bastante a la espera, porque nadie quiere ser, para poner una manera liviana, nadie quiere ser el tonto que vendió justo antes de que se equilibraran las cosas. Entonces todos van a tratar de aguantar hasta, para hablar sincero, el próximo Congreso de la Presid va a ser con el tipo de cambio unificado. ¿Va a ser con el tipo de cambio unificado? Sí, no hay manera, es insostenible. Obviamente ningún candidato te puede decir el cuándo y el cómo, pero claramente no es una situación que la pueda sostener durante un nuevo año. ¿Por qué? Porque el cepo demostró que no es ni siquiera bueno reteniendo las divisas, entonces frena la puerta, no entra nada y encima se está yendo un montón. No importa quién sea el próximo gobierno, ¿cuáles son aquellos temas relacionados con el agro que sí o sí va a tener que modificar? Bueno, el primero obviamente es el que venimos charlando, la brecha cambiaria. Todos los productores, estuve hablando con gente de Garbechando, por ejemplo, que es una ONG que participa activamente de las discusiones parlamentarias, y todos los productores tratan de entender si va a haber alguna señal clara de disminución de retenciones. Entonces, un combo entre unificación cambiaria y no digo ya una disminución de las retenciones realmente altas, que son las retenciones a la soja, sino una señal de que las retenciones a las sojas van a tener algún tipo de modificación hacia la baja. Ya eso va a restablecer mucho la confianza en el próximo gobierno por parte de los productores. Igual los productores también tienen que entender que todo eso es una discusión que engloba muchas más cosas y en mi opinión hay que ser medianamente pacientes. Claros y firmes en las exigencias, pero pacientes en los resultados, porque hay muchas cosas que se tienen que acomodar y todavía ni siquiera sabemos cómo el gobierno actual va a entregar el gobierno. Entonces, pienso en el tema de la carne, por ejemplo, con múltiples cepos que para qué vamos a describir y que no ha logrado, o sea, ha encorsetado el precio de la carne al consumidor durante un tiempo, pero por estas horas ya no está pudiendo contenerlo. Bueno, vos pensás que la inflación de la carne en el 2021 estuvo en alrededor del 68% y la inflación de la carne, perdón, en el 2022 estuvo alrededor del 68% y en el 2023 también está alrededor del 68%, mientras que el resto de los alimentos está volando al 120%. Claramente la carne está muy retrasada. Yo creo que eso se va a modificar, sobre todo porque, como te decía antes, esos novillos que son argendólares, los productores no van a querer mandarlos al matadero. Entonces vamos a ver una disminución
de la entrada de novillos a Liniers, claramente durante todo este año, y eso va a terminar empujando el precio de la hacienda en pie y de la carne en el mostrador. Y va a ser un catch-up con el resto de los precios. ¿Cuánto va a ser el catch-up? No sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que está 50% atrasado. Eso seguro. La última, sí, no por eso menos polémica, que tiene que ver con los servicios. sí. Que los pensamos siempre desde el hogar, la luz, el gas, pero también tiene que ver con las industrias, los frigoríficos, bueno, el tabaco, tantísimas, regionales o centrales. ¿Eso se va a tener que modificar? Mira, yo creo que cuando uno mira las tarifas de los servicios para industria y para las provincias argentinas, están subsidiadas, pero no al nivel grotesco de subsidio que tiene el conurbano bonaerense y la capital federal. Para que vos tengas una idea de magnitud, los subsidios a la luz, el gas y el transporte son 4 veces más pesados en el presupuesto nacional que todos los planes sociales. 4 veces más pesados. Es mucho más importante lo que gasta el Estado en subsidiar la luz, el gas y el transporte que los planes sociales. Entonces, evidentemente, ahí tiene que haber un reajuste porque los usuarios tienen que pagar por el costo de lo que usan. Y después tenemos otro combo, que son alrededor de 2.500 millones de dólares cuando descontamos en ARSA, que es la forma de pagar esos subsidios, pero son alrededor de 2.500 millones de dólares, que son las empresas estatales. Ahí estamos hablando de trenes argentinos, que sobre todo son 3 metropolitanos, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino, ¿viste? Todo eso son 2.500 millones de dólares. Y cuando vos pensás que de retención están pagando 7.000 millones de dólares, vos decís, che, pará, los productos están pagando 7.000 millones de dólares, ¿para qué? Para subsidiarle los pasajes de avión a los ricos, para pagar Yacimiento de Carboníferos de Río Turbio que no extrae carbón, ¿viste? Llega un punto donde sí, hay que cortar con un mínimo con esta irracionalidad, es una irracionalidad muy grande. Entonces hay una negociación típica que es, ok, yo como productor agropecuario estoy dispuesto a sostener la finanza del Estado durante un tiempito más con las retenciones, pero arreglemos los otros agujeros, digamos, porque si no es bastante injusto que yo esté pagando retenciones. ¿Para qué? Para que Aerolíneas Argentinas siga con un déficit operativo de más o menos 500 millones de dólares anuales, o 600, o 700. Me parece lícito que un productor diga, ¿por qué estoy pagando 600 millones de dólares de déficit de aerolíneas si no me bajás 3 puntos las retenciones? Es una situación de inequidad que es clarísima y que se viene arrastrando hace varios años. Por suerte, yo no tengo por qué ocultarlo, me considero un cambiemita, y ambos candidatos de Cambiemos lo que dicen es basta de subsidio a las empresas estatales. Las empresas estatales como mínimo tienen que estar equilibradas, y eso me parece sano que se esté logrando discutir ese debate.